tremendo atentado antisemita que hubo en Australia este fin de semana, con al menos 15 personas muertas, ¿no? 15 asesinados y un terrorista muerto. No son 16 víctimas, ¿no? Hay 15 víctimas y un asesino que fue ultimado. Vamos a comunicarnos con Florencia Blanco. Florencia estaba ahí en el lugar de los hechos, fue testigo de lo que sucedía en la playa Bondi Beach, ahí en Sydney. Florencia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, ¿cómo estás vos? Buenas noches, ¿Cómo buenos estás días vos? allá. Todavía creo que como no pude caer del todo lo que se vivió. Fueron unas horas bastante intensas. Sí. ¿Vos estabas en la playa? ¿Estabas cerca de donde fue todo este ataque? Sí, estaba sobre la playa, a la altura de donde fue más o menos el ataque. Sí. Eso fue, digamos, como en la parte de la calle. Sí. ¿Estabas participando de la actividad religiosa o estabas en la playa como un montón de turistas que estaban ahí a esa hora? No. Fui a pasar el día porque un domingo de calor y Sí. es una de las playas más icónicas y populares de Sydney, así que te imaginarás que todo el mundo va allá. Desconocía totalmente que había una celebración. Una celebración de Hanukkah. Escúchame, contame qué pasó, cómo empezó todo, qué escuchaste, qué viste. Estábamos con unos amigos tomando mate, disfrutando del día y de golpe se escucha un estruendo, lo que es el primer tiro, calculo. Yo estaba mirando hacia el lado, o sea, estábamos como en círculo y yo estaba mirando hacia el lado de donde comenzó todo. Y la primera imagen que veo es todas las gaviotas o los pájaros como volando por el ruido. Y enseguida atrás empiezan a escuchar cada vez más tiros. Sí. O sea, en el momento no pensábamos que eran tiros. La mayoría de la gente pensaba en fuegos artificiales o, bueno, no sé, uno como con la cabeza capaz de Argentina o de Buenos Aires. Claro. Sí, pueden ser tiros, pero acá como que no te lo esperás. Sí, Florencia, estamos viendo en este momento el video que vos registraste, para que tengas una idea. Estamos viendo en la playa la gente que empieza a levantarse, algunos salen corriendo. Me imagino que escuchás los tiros y no sabés para dónde salir corriendo, ¿o era fácilmente identificable de dónde venían el sonido de los disparos? No sabíamos nada. Solo se escuchaban tiros y tiros. Cuando yo empiezo a filmar, yo ya me había levantado. Al principio, los primeros minutos fueron uno atrás del otro, muy fuerte. La gente empezó a correr, a gritar desesperada, lloraban, gente con las criaturas en brazos. Y no sabíamos qué es lo que estaba pasando, no sabíamos exactamente de dónde venía, hacia dónde venía. Pensamos capaz que venían hacia la playa, no sabíamos si iba a haber una explosión. Era medio como correr sin rumbo, tratando de escapar. Donde vos estabas o cerca de donde vos estabas, ¿viste a alguien abatido? La pregunta es, ¿para dónde iban los disparos? Porque cuando en las imágenes que nosotros estamos viendo, vemos mucha gente saliendo justamente de la playa, corriendo justamente hacia arriba, subiendo las escaleras y demás, y por ahí incluso se estaban acercando donde estaban los dos tiradores. Exactamente eso es lo que yo pensaba. Con mis amigos no sabíamos si quedarnos en la playa o si salir, digamos, hacia arriba, hacia afuera, porque, o sea, lo que escuchábamos venía de afuera de la playa. Claro. Y no nos parecía capaz seguro, como se ve ahí en el video. Sí. Nosotros estábamos más al medio. Pero sí, la verdad es que me parecía que para mí salir era como salir hacia el... Florencia... O sea, mi instinto fue me tiro al agua. Fue correcto el instinto. Perfecto. Florencia, escúchame, nosotros estamos choqueados por todo lo que estamos viendo, también por la actitud de un civil que logró desarmar, o por lo menos de una de las armas, a uno de los atacantes. ¿Cuánto tardó la policía en llegar al lugar? Porque da la sensación de que estuvieron un rato largo disparando. Fue un rato largo de disparos, pero la verdad es que en este momento no tengo como mucha noción del tiempo, pero yo creo que a los 5 minutos ya, o sea, estaba lleno de policías, se veían patrulleros y ambulancias y
y enseguida empezaron también helicópteros, barcos incluso aparecieron de policía en el agua. Sí. Pero creo que, o sea, tenían muchas armas y Claro. desconozco de armas, pero No, estaban muy bastantes armados, estaban muy cargadas. armados. Padre e hijo es la información que hay. Algunos hablan del padre de origen pakistaní, el hijo nacido en Australia. Y hoy, el día después, ¿de qué se habla? Y creo que por lo menos los que estábamos ahí, o los que capaz, gente que tiene familiares o amigos o conocidos que estuvieron ahí o que sufrieron lamentablemente una muerte o heridos, creo que se habla bastante, pero por otro lado siento que la gente como que un poco sigue en su rutina. Pero bueno, yo no sé, yo estuve ahí, la verdad es que lo único que hice fue contestar mensajes de si estás bien, estabas ahí. O sea, hoy ¿cómo estuvo estás? todo abierto, Florencia, en Australia, en Sydney. Sí, la verdad que no te quiero mentir. Sé que en la zona donde sucedió esto estaba cerrado. También estaban como trabajando con investigaciones, la policía y todo. Así que como la calle principal y los negocios ahí estaban cerrados. Bien. Pero Bueno, más que eso no sé. gracias, Florencia. Muchísimas gracias. De nada. Hasta la próxima. Bueno, ojalá que no haya próxima o que sea un motivo mucho más agradable por el que tengamos que conversar. Sí. Te agradezco mucho La verdad tu que testimonio. ha sido lamentable. Y nos sí. alegramos mucho que estés bien y bueno, tu familia. Tenés familia en Argentina, me imagino. Te van a ver bien. Sí. Ok. Sí. Enseguida les avisé que había pasado esto y bueno, que se quedaran tranquilos, que yo Bueno. estaba bien. Bueno, me alegro mucho. Gracias. Muchas gracias. De Florencia nada, Blanco gracias a ustedes estaba por ahí compartirlo. en la playa cuando todo esto sucedía. Estamos viendo el momento en el que este civil logra desarmar. Ahmed Al-Ahmed se llama. Había recibido ya 2 disparos, uno en el brazo y una parte del torso, lo que decían justamente Sí. fuentes médicas. Fue visitado en el hospital por el alcalde de Sydney, que dijo que efectivamente es un héroe. Pudo arrebatarle el rifle por detrás. Estaba muy armado, lo que vos marcás. Tenía muchas municiones encima también. Sí. ¿Ves que cuelga un bolso o algo así? Bueno, estaba lleno de municiones. Bueno. Y el hijo también fue detenido con todo un cinturón que tenía los cartuchos de escopeta. Bueno, termina saliendo corriendo y vuelve al puente y siguen disparando, se agarra otra arma y sigue disparando. Bueno, hay una colecta que están haciendo a través de una de estas plataformas donde pueden donar dinero. Creo que ya habían superado el $1.200.000 de gente que estaba donando dinero para esta persona que se está recuperando después de este hecho heroico. Vamos a hablar con Mauro Embe, que es analista internacional, para que nos ayude a entender el contexto de lo que sucedió y cómo sucedió en Australia esto. Mauro, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Había gente que señalaba esta contradicción o esta cosa tan compleja de este atentado pocos días después, donde Australia en cierta manera apoyaba al Estado palestino. Sí, a ver, claramente la motivación o el origen de esto muy probablemente tuvo que ver con lo que está pasando en Medio Oriente, no con este mensaje de globalizar la intifada, el levantamiento y sobre todo más allá del reconocimiento, ¿no?, de la Autoridad Nacional Palestina como Estado y demás, creo que tiene que ver con la legitimación de discursos de odio que terminan en violencia y en violencia en este caso física. Digo, porque el blanco de este ataque terrorista fue la comunidad judía, efectivamente, porque fue en la festividad de Hanukkah, Sí. que es algo además que se suele hacer en todo el mundo en la vía pública, ¿no? Este es un evento muy público que se hace, no solo en Australia, en todo el mundo, acá en Argentina también es muy común que se haga. Sí. Y que la motivación fue justamente esa, sí, seguramente tuvo algo que ver, muchísimo tuvo que ver Medio Oriente respecto de lo que pasa o no pasa, y ahí me lleva a otra pregunta, que es todas las manifestaciones que supuestamente son antisionistas terminan en muchos casos en actos antisemitas. ¿Cómo funciona? Pues yo teóricamente puedo discutir que son cosas distintas, pues efectivamente, digo, uno puede discutir teóricamente esto, pero de facto en los hechos, este tipo de manifestaciones, este tipo de mensajes antisionistas terminan manifestándose casi en un alto porcentaje de los casos en violencia antisemita. Ahora bien, me gustaría hacer una aclaración si me dejan. Porque si bien este fue un ataque terrorista antisemita, fíjense que se lo caracteriza de esa manera, al mismo tiempo vemos gente que no era judía y que fue víctima también, Claro. porque el terrorismo no pregunta
a la hora de atacar. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo no es que el gobierno australiano tiene que proteger a la comunidad judía, más allá de lo que diga o lo que no diga Medio Oriente, tiene que proteger a la comunidad judía por ser judíos. Es porque son australianos, no porque son judíos. Digo, ¿en qué cabeza? Es como que si uno desliga la cuestión de que, en este caso, no son australianos y lo hace solo ver como un ataque a la comunidad judía, se está perdiendo que esto en realidad fue un ataque contra toda la sociedad y contra el Estado australiano. Digo, y ahí me remito a la AMIA, ¿eh? Bueno, si fue un atentado contra los argentinos, es contra la comunidad judía. Está bien lo que vos decís, porque esto que pasó ayer en Australia recuerda muchas medidas de seguridad que están tomando en París, en Alemania, en Londres, con respecto a festividades no de la colectividad judía. Actos tradicionales de Navidad o de fin de año están puestos bajo la lupa y están o suspendidos o a punto de suspenderse por la posibilidad de que se puedan generar algún tipo de hechos terroristas como el que acabamos de ver. Y digamos lo siguiente, que esto no tiene que ver necesariamente con el Islam, porque el hombre, el héroe de Sydney, es musulmán. Exacto. Ahmed El Ahmed es musulmán. Y no tiene que ver necesariamente con la religión, sino que tiene que ver con el odio. Ese es el punto, no hacer foco justamente en eso, que hoy son los judíos, la próxima pueden ser otros, incluso mismos musulmanes, y para recordar lo siguiente, las principales víctimas del terrorismo fundamentalista islámico son musulmanes, pero son otros musulmanes, el tema es que como no suele pasar tanto en Occidente, uno no le presta atención. Hoy pasa eso, digo, pero ¿dónde está el punto? Está en el odio. Está en el odio y en la legitimación del discurso de odio sin hacer absolutamente nada, sea del lado que sea. Ahora porque este hombre, de nuevo, Ahmed El Ahmed, es musulmán. Y fue el héroe de Sydney. Mauro, te quería preguntar esto. Efectivamente, esto vuelve a poner en el foco y cuestionar lo que tiene que ver con las aperturas inmigratorias, no solamente en Australia, pero en el mundo entero. ¿No lo ves así? Sí, bueno, aparentemente el hijo, ¿no? Del padre e hijo, los dos terroristas, el hijo habría tenido vínculos con el ISIS y en el año 2019, y esto habría sido investigado también por la inteligencia australiana y la policía que lo tenía en la mira, pero que no había hecho nada frente a esto, ¿no?Sto fue un descuido, porque con otros sistemas esto podría haber sido evitado. Y también el dilema respecto de la inmigración nos pone en el siguiente cuestionamiento. Por el hecho de que haya algunos fundamentalistas terroristas y demás, tiene que pagar toda la población, que la mayoría, como siempre, no tiene nada que ver. Digo, el que paga es el que tira la piedra o todos los que están atrás también. Ese es el otro punto, ¿no? ¿Hasta dónde nos lleva esto? Que también es otro gran problema de la generación actual y lo que nos toca vivir ahora, que es que la política nos tira hacia los extremos y por lo tanto, en este tipo de situaciones, lo que uno tiene es un sesgo de confirmación. Imagínense una persona extremista en Occidente, antimusulmana, que dice, claro, esto lo hizo el Islam. Y después le digo, pero pará, que el que salvó tuviera más víctimas fue una persona musulmana. Claro. Mauro, y después otro dice, no, que los musulmanes se vuelvan a Medio Oriente, que los judíos se vuelvan a Israel. Uno es como que está forzado, lamentablemente, en estos casos a irse hacia los extremos porque la política nos lleva hacia los extremos y es muy peligroso. Es muy peligroso porque uno cuando queda en el medio queda como medio naif, queda como medio ingenuo, pero en realidad lo que está haciendo es denunciar una política que esto no sé dónde puede terminar. De nuevo, hoy las víctimas, un ataque antisemita, hoy son los judíos. En el futuro puede ser cualquier otro. Sí, clarísimo. ¿Dónde ponemos el foco? Mauro, estos discursos de odio que vos decís que se están incrementando y que se está viendo también este tipo de resultados, ¿por quién son directamente exacerbados y a dónde puede derivar, según tu análisis? Bueno, a ver, claramente yo creo que hay una responsabilidad política muy importante de los principales políticos hoy que están ganando las elecciones. Digo, hoy no gana ni un moderado. ¿Qué moderado gana las elecciones hoy en día a nivel mundial? Ninguno. Digo, ninguno. Fíjense el balotaje en Chile. Ni Kast ni Jara eran moderados. Digo, hoy yo creo que hay tendencias históricas también que nos llevan más o menos cada 100 años a ver este tipo de momentos en los que los extremos terminan ganando, pero me parece que es muy importante no solo llamar a la cordura, sino entender este tipo de situaciones. Digo, para poner el ejemplo, cuando uno desliga a la víctima, digo, mira a la víctima simplemente por su condición de ser judía en este caso, ¿no? Las víctimas, al menos 15 con 6 todavía en condición crítica, uno ve a la víctima solo por ser judía y no dice que esto fue un atentado contra Australia, contra la sociedad occidental en general. Claro. Está en un problema. Digo, es lo mismo y creo que es algo que también nos podemos preguntar como argentinos respecto del atentado a la AMIA, ¿no? Como ya lo dije antes, si fue contra la Argentina, contra la comunidad judía. ¿Cómo lo vamos a ver? Yo creo que gran parte de la población argentina, lamentablemente, piensa que el atentado contra la AMIA fue contra la comunidad judía. Y no me sorprendería salir a la calle preguntando y que me digan eso. Porque no es así. Obviamente. Mauro, gracias por toda ayudarnos a entender qué es lo que está pasando.
Un gusto, gracias por contactar. Muchísimas gracias. Mauro Embe, analista internacional.